Todas y a todos. Buenos días. Son mayoría ellas. Buenos días. Son mayoría ellas, ¿no? Cuidado con lo que dicen, señores. Más les vale. Bueno, no, estamos iguales, 8 y 8. Bienvenidas, bienvenidos a este viernes, que seguramente estará padrísimo. Les quiero presentar a Romina Cocho. Romy es una actriz argentina con 15 años en México, nada más ni nada menos que de la colonia Narvarte, delegación de Benito Juárez. Experta, ella es maestra y es experta especialmente además en improvisación. Hace algunos años yo conocí a Romy por azares del destino, que no les vamos a contar, ¿verdad, Romy? Pero nos juntamos dos locos para ofrecer, nos dimos cuenta que la improvisación de teatro coincide mucho como sus bases con las bases de la comunicación interpersonal. Y bueno, no hace falta más que juntar a dos locos y a un tercer loco que nos contrató para trabajar, bueno, ya varios con empresas, y con ese pretexto, por medio de la improvisación de teatro, ejercicios de impro, es que a veces hemos ofrecido o espectáculos o capacitación. Y Romy lo hace maravilloso y ahora le invité en este viernes a que nos comparta algo de esto. Y bienvenida, Romy, muchas gracias por estar aquí. Somos todos tuyos. Disfrútenla. ¿Cómo están? Gracias, Pepe, por haberme invitado. Bueno, yo la verdad es que ayer que estaba como preparando un poquito esta pequeña charlita, yo no soy consultora, no soy coaching, no soy nada de esto, entonces a veces se me dificulta el asunto de organizarme como para una plática, ¿no? Entonces decidí que iba a tocar los temas como Dios me da a entender, y rescatando los puntos que, bueno, el punto sobre todo, aunque vamos a ver varias cositas, que siento que es como más representativo e importante de la impro y que creo que es por el cual yo empecé a trabajar con esta técnica, ¿no? Bueno, les platico un poquito. La improvisación teatral sirve para cualquier ámbito. Yo la he trabajado para el teatral, pero es una técnica que tiene ya muchos años de existir. Digo, seguramente varios de ustedes o varias de ustedes la conocen o han oído hablar de ella al menos, si no la conocen a fondo. Justo me comentaba Jimmy hace ratito que ha habido un auge fuerte en Colombia hace unos años. Gracias por todos los datos. Un abracito. De nada, un besito. Esa es improvisación. Exacto. Entonces, lo que quiero hacer primero es platicarles un poquito las bases de la técnica, porque hace ratito que platicábamos, cuando llegamos éramos poquitos, hablábamos justo de la memoria que tiene que tener un improvisador, o del reto, de lo difícil que es. Sí lo es, sí hay que tener, pero también hay una técnica que nos sostiene y nos ampara a la hora de hacerlo, ¿no? Y esto se trabaja con entrenamientos. Los artistas de improvisación no decimos que tenemos ensayos, sino que tenemos entrenamientos, porque en realidad no hay nada para ensayar, porque a la hora de hacer un espectáculo es todo improvisado, pero sí hay cosas para entrenar y poder tener fortalecidas, ¿no? Déjenme apagar mi WhatsApp de acá, que si no suena y suena. Entonces, la técnica de impro tiene 4 bases. Una primera y más importante es la aceptación. Y cuando hablamos de aceptación, no hablamos únicamente de decir que sí, verbalmente, sino de aceptar las condiciones que te tocan en ese momento para improvisar, ya sea en un escenario o ante una situación de la vida cualquiera sea, ¿no? De ese punto más importante vamos a hablar un poquito hoy. De ese punto se derivan otros 3, que son también muy importantes a la hora de improvisar, que es la escucha del otro, de la otra, y de mí misma, y también del entorno. La adaptación, el poder adaptarse a las situaciones que me propone el otro, la otra, que me propone la vida en general. Y la solidaridad, pensar que siempre lo que hago lo estoy haciendo para la otra persona. No lo estoy haciendo para mí, ¿no? Para el favor de la otra persona o de la situación. Esas 4 bases son como las bases más importantes de la impro.
me quería poner un cronómetro porque si no luego me paso. Son las más importantes de la impro. Y la aceptación como la primordial es algo que a mí cuando empecé a hacer esto, que tengo ya 24 años haciendo esto, me llamó mucho la atención porque no advertía yo la cantidad de no que tenemos por delante generalmente en la vida, ¿no? Sí, podemos poner aquí los puntos. Déjenme que los pongo. Yo los pongo, Romy, no te preocupes. Vale, aceptación, escucha, adaptación y solidaridad. Y te aviso si quieres 5 minutos antes, ¿va? Vale. Vale, ya no te preocupes por eso. Gracias. Entonces, lo que les decía, yo la verdad es que me quedé como muy sorprendida de la cantidad de no que había en mi vida, desde las cosas más simples y más tontas hasta las más importantes, ¿no? Y a partir de poder empezar a decir, ok, darme el chance, ¿no? La impro a mí me ayudó a darme el chance en muchas cosas en la vida. Una de ellas es haber venido a vivir a México, por ejemplo, que fue la decisión más importante de mi vida y en donde tenía mucho miedo de tomarla. Y la impro, la verdad es que fue muy importante en ese momento para decir, a ver, si dices que sí, pruebas y no funciona, que puede pasar, ya ganaste igual, porque ya probaste algo nuevo que a lo mejor no te gustó, pero porque lo probaste sabes que no te gustó, ¿no? El quedarte con el no y el decir, no, mejor no, porque como justo es lo desconocido y no sé si, ¿no? Desde probar un alimento nuevo hasta algo más grande como cambiarte de país, todo es mejor siempre probarlo, a no probarlo, y a partir de probarlo poder decir, ah, sí me gusta o no me gusta, y sé por qué no me gusta, ¿no? Porque lo probé. En improvisación, en los espectáculos improvisados, para poder llevar a cabo un espectáculo improvisado necesitamos, evidentemente, tener en cuenta estas 4 bases, y con la gente con la que trabajes, pues tienes unos entrenamientos para poder tener como una conexión un poco más profunda. No significa que no puedas trabajar y hacer un espectáculo de impro con alguien que no conoces. Generalmente en los festivales de teatro de improvisación, que hay muchos en distintos países del mundo, algo que tiene muy increíble eso es que, como somos artistas de improvisación, podemos subirnos a un escenario con gente que acabamos de ver, que acabamos de conocer, y poder compartir un espectáculo porque tenemos la misma técnica. Entonces, más allá de que puede haber distintos formatos de improvisación, es decir, distintos tipos de espectáculos, la base siempre es la misma, la técnica siempre es la misma, y entonces es padrísimo esto de poder decir, ah, hablamos el mismo lenguaje, ¿no? No tiene que ver con un idioma, sino con un lenguaje. Incluso puedes improvisar con alguien que no habla el mismo idioma que tú, podemos improvisar sin hablar, y podemos entendernos también, porque hay una aceptación de movida. Y eso para mí es algo súper rico para trasladar a la vida, ¿no? En los espectáculos de improvisación, la gente, cuando va a ver un espectáculo de improvisación, generalmente, sobre todo la primera vez, se maravilla mucho porque tiene esta cosa de eso, como decir, ay, no, esto no puede ser que lo acaben de inventar, ¿no? Pero les juro que si están los ingredientes de, ok, voy a aceptar, el compañero me propone, vamos a jugar a determinada cosa, y yo acepto ese juego, en vez de decir, no, a ver, no, ese no está tan bueno, mejor juguemos a este otro. Cualquier propuesta es buena, siempre cualquier propuesta es buena. El rollo es aceptarla, tomarla, y entonces avanzar a partir de eso. Y la idea en la impro es como sumar y nunca restar. Es decir, esta es la propuesta, va, yo a esta propuesta le pongo esto, y la otra persona le pone esto, y la otra le pone esto, y entonces juntos creamos esto. Porque es un trabajo de equipo la impro, aunque también puede haber espectáculos solos de impro, es un trabajo de equipo. Es un trabajo en donde si todos no estamos en el mismo canal y uno no está remando en la misma corriente, para el mismo rumbo, entonces va a ser más difícil llegar a un buen puerto. Me gusta mucho dar como clases de impro. La impro puede tomarla gente que no tiene nada que ver con el espectáculo, justo por esto que les digo, ¿no? Que no es únicamente para artistas, sino cada quien la puede emplear en su rubro, y como decía Pepe, hemos trabajado con empresas en donde vemos cuáles son las necesidades y aplicamos la impro en ese sentido, ¿no? Ya sea con el trabajo en equipo. Hay otra cosa también muy importante en la impro que tiene que ver con el error.
generalmente equivocarse está mal en la vida, ¿no? Entonces todo tratamos de hacerlo bien y cuando nos equivocamos nos sentimos fatal, ¿no? Porque hicimos algo mal. En la impro el error se toma como un regalo. Cuando estás en un escenario y estás improvisando, hagas lo que hagas, la gente lo está viendo. Entonces, te equivoques o no te equivoques, tengas un acierto, saques una carcajada, hagas llorar a alguien, lo que sea que suceda, está pasando. No puedo hacer como que no pasó y decir, a ver, aguántenme, me salgo del escenario y regreso, ¿no? No existe esa posibilidad. Entonces, el error se toma a favor. Y eso es algo que también me parece que es increíble en la vida cotidiana, ¿no? Ya sea en el trabajo, con la familia, en donde sea, pues, ¿no? Justamente por eso, porque es, bueno, ok, acepto el error, lo acepto porque parto de esa base, y este es el material que tengo y es el material con el que trabajo, tanto yo como mis compañeros, ¿no? Entonces, de ese error puede salir algo bueno. Ayer, por ejemplo, estaba en un ensayo de un espectáculo online que tenemos ahora, porque pues así es la vida, y probando distintas cosas tecnológicas, un compañero estaba con la cámara encendida acá en la compu, en el Zoom, y con su Zoom en el celular también. Cuando están los dos micrófonos encendidos, hace un acople tremendo, ¿no? Sí. Y entonces, justo él estaba trabajando una improvisación en donde hacía de una persona esquizofrénica. Y entonces, sin querer, dejó encendidos los dos micrófonos y entonces se escuchaba doble su voz. Ese error que sucedió ayer en esa improvisación fue el material increíble para su improvisación. Porque él estaba, justo la investigación que estábamos haciendo ayer era de improvisaciones solos, ¿no? En online, pues. Y entonces su punto de, su detonador fue, es un personaje, un adolescente que padece de esquizofrenia. Ese fue su detonante que le dio el director, ¿no? Y a partir de este error que él tuvo sin apagar el micrófono, eso fue el material para su improvisación. Y fue una improvisación increíble, ¿no? En donde él hablaba con él mismo y nosotros como espectadores escuchábamos 2 veces su voz. Entonces, esta cosa de la impro es algo que a mí me parece maravillosa, porque en otra circunstancia, en otra situación, si eso le hubiera pasado, seguramente se hubiera puesto muy nervioso, hubiera dicho, chale, no, esto está saliendo mal, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo no? ¿No? Me atoro. Cuando algo me sale mal, lo que pasa es que me atoro y me estreso y ya no sé cómo avanzar. Si simplemente escucho lo que está pasando, lo tomo y construyo a partir de eso, entonces hay una cosa ahí que ni siquiera yo la planeé, sino que sucedió porque el destino así lo quiso, y yo lo que hice fue escucharlo y tomarlo, nada más. A veces pasa mucho que la gente piensa que en la impro hay que tener unas ideas maravillosas, ¿no? No mames, perdón. Ella es súper ingeniosa, tiene unas ideas súper locas. No, no hay que tener ni ideas ingeniosas, ni ser súper loca, no. De las cosas más sencillas, si estoy escuchando, sucede la historia, sucede la magia. El asunto es no darle más importancia de la que tiene. Ok, yo voy a contar una historia. Ahí iba Marta, salió Marta a la calle y fue a la panadería. Parece una tontería. Sí, es una tontería. El asunto es que mi compañero que siga luego escuche lo que yo dije y aporte a eso. Y el otro aporte a eso, y el otro aporte a eso. Muchas veces tenemos esta idea equivocada, desde mi punto de vista, de que tiene que ser algo así de, no, había 2 marcianos que vivían en la luna y entonces se fueron a Marte. No es más interesante o más rico eso que la historia de Marta que va a la panadería. El asunto es, la riqueza está en cómo construimos juntos a partir de aceptar y de trabajar en equipo, pues, y de escuchar al otro. Cuando negamos una propuesta, por ejemplo, en este caso, evidentemente necesito tener otra. Entonces, muchas veces tenemos el no por delante, ¿no? Entonces, Jimmy me dice, por ejemplo, oye, estaba pensando que estaría bueno que vayamos al parque. No, la verdad es que no, a mí el parque, no, me da flojera. Ok, entonces, ¿qué? Y necesariamente tienes que tener otra propuesta, ¿no? Cualquier propuesta es buena, vamos al parque, ok, vamos al parque. Acepto esa propuesta
y sumo a esa propuesta. Ok, vamos al parque, ¿llevamos un picnic? Va, llevemos un picnic, órale, ¿paso a comprar unas cervezas? Va, perfecto. Sumo a esa propuesta. Sí, porque entonces yo puedo entrar en el no, ¿sabes que el parque no? Bueno, ¿qué quieres? Vamos al cine, Jimmy. No, la verdad es que a mí el cine, pues no. Y entonces me quedo en ese loop de no, esto no, no, esto tampoco, no, esto tampoco, no, esto tampoco. No vamos a ningún lado. Es un ejemplo muy tonto, pues, ¿no? Pero tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, como por supuesto en la escena, en teatro, pues no me sirve el no porque necesito tener una propuesta entonces. Y lo que hago con eso es retrasar. Un poco cuando Pepe me decía qué título le ponemos a esta platiquita, yo le dije inmediatamente sí y Pepe me dijo sí y puntos suspensivos o cómo. Le digo, hay dos cosas en la impro, el sí y el sí pero. El sí y hace que sumemos y el sí pero lo que hace es detener. Y generalmente cuando tenemos miedo, en las primeras clases de impro pasa muchísimo, siempre tenemos un pero, porque está ese miedo, ese vértigo al no sé a dónde estoy yendo, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, mejor pero. Vamos al parque, sí, pero ¿y si llueve? ¿Qué hacemos si llueve? Pues ya veremos si llueve, qué vamos a hacer. Esperemos a que llueva, y cuando llueva, lo vamos a resolver. Entonces, si ponemos el pero por delante, es casi como poner un no, porque hay como algo que nos detiene que tiene que ver con ese miedo a la incertidumbre que todos los seres humanos manejamos, ¿no? Y justo la impro habla de saltar al vacío y saber que hay una red, que es la técnica, que te sostiene, ¿no? Y que uno como público siempre quiere ver al improvisador o a la improvisadora en problemas. Eso es lo que queremos como público, porque sabemos y confiamos en que ellos lo van a poder resolver, ¿no? Y si yo lo que hago es detener y decir, no, pero ¿y si llueve? Ya no lo estoy viendo en el problema. Yo quiero que llueva y quiero que se moje y que se embarre hasta acá y ver cómo lo resuelve. Porque entonces si no lo que hago es me detengo, y entonces no pasó nada. ¿De qué trató la historia? No, de dos personas que discutían si hacían una cosa o la otra. Fin. En vez de decir, no, fue una historia en donde dos amigos se fueron al parque y empezó a llover y se empaparon, y entonces se embarraron, entonces se metieron a un baño de una cafetería y se tuvieron que bañar en el baño de la cafetería, y entonces, ¿sí? Y entonces podemos ir avanzando infinito, pues, ¿no? Entonces, creo que el favor de la impro, en cuanto a técnica, es muy aplicable con estos preceptos, pues, a la vida cotidiana. Y hay otra cosa muy importante con la que trabajamos en la impro que tiene que ver con el estatus. Cuando jugamos una impro, si los dos personajes, o los tres, los que seamos en escena, tenemos el mismo estatus, puede suceder, y puede estar bien, nunca es tan interesante cuando tenemos el mismo estatus que cuando jugamos estatus distintos, ¿no? Y eso tiene que ver simplemente con poder escuchar y acomodarme en el que conviene para la escena, para la historia, ¿no? Si viene Fabiola y me dice, esto es un asalto, arriba las manos, amén de aceptar la propuesta, y ojo, como decía antes, aceptar no es decir, sí, asáltenme, me encanta que me asalten. Evidentemente no, aceptar tiene que ver con jugar a esa propuesta, y claro, lo voy a aceptar desde el lugar de lo que me provoca un asalto, pues, ¿no? Igual me va a dar miedo, o igual cómo voy a reaccionar, hay mil maneras de reaccionar, pero el asunto es aceptar la propuesta, no decir que sí a todo como una loca, ¿no? Entonces, juego esa propuesta, y evidentemente ahí, en esa situación, la que tiene el estatus alto es Fabiola, porque tiene una pistola y me está apuntando, ¿no? Y yo simplemente necesito jugar a estatus bajo, porque si yo me pongo en, no, pues esa pistola no es de verdad, esa pistola son tus dedos, a mí no me vas a hacer nada. Entonces ya, a partir de eso ya estoy negando el juego, estoy negando la propuesta de la compañera, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es querer ser más chida que mi compañera, ¿no? Eso no le sirve a la escena, ni nos sirve a Fabiola, ni me sirve a mí, ¿no? Entonces, necesito poder entender en qué estatus me tengo que colocar para que beneficie la situación. 5 minutos, muy bien. Y eso creo que también es algo que nos sirve muchísimo para poder ir surfeando la vida, y las relaciones laborales también, ¿no? Creo que poder leer al otro, aunque digo, en este ejemplo que ponía recién,
tiene que ver con algo muy concreto y de una escena, ¿no? Pero en una situación laboral, por ejemplo, en donde tengo una entrevista, yo puedo leer a la persona, ¿no? Puedo ir viendo un poco cómo se comporta, cómo conviene que me comporte yo a partir de cómo se está comportando la otra persona. No tiene que ver con, él es muy acá, pues yo también soy muy acá. ¿Conviene eso? A lo mejor sí, no estoy diciendo que no. Creo que cada situación es particular. Pero me parece que lo importante justo es tratar de leer a ver qué conviene, dónde me conviene poner para que esta situación me favorezca. A mí, al otro, a veces solo al otro, a veces solo a mí. En la impro, en la escena, pasa mucho esto que tiene que ver con la solidaridad que mencionaba al principio. Yo estoy jugando con mi compañero y yo estoy jugando para él. No estoy jugando para mí. Entonces, lo que quiero en la escena no es lucirme yo. Lo que quiero en la escena es que la escena sea una escena increíble, porque los dos o las dos la construimos. Entonces, le voy a dar regalos a él. En la impro usamos mucho la palabra de regalos, que tiene que ver con eso. Un regalo puede ser desde una frase hasta un movimiento, hasta una circunstancia, lo que sea, porque todo es material para improvisar. Pero lo voy a hacer en favor de lo que él está proponiendo. Entonces, no es lo mismo si yo llego a una reunión o si me paro en un escenario y mi propuesta es esta, a que si mi propuesta es esta. Hay dos cosas completamente distintas. No dije nada, ni hice nada muy, muy claro o muy contundente, pues, más bien, ¿no? Simplemente decidí una postura corporal. Esto ya está hablando, está diciendo un montón de cosas, tanto para comenzar una improvisación, ¿sí? Si yo tengo una persona que está así, entonces eso me da algo como para yo poder decirle, bueno, ahora te voy a dar tu sorpresa, espérate, acabo de llegar, déjame que me lavo las manos, ahora te doy tu sorpresa. ¿Sí? Si yo estoy sentada así, no voy a llegar a decirle, ahora te doy tu sorpresa, porque no tiene nada que ver, o no me da eso, ¿no? Esto me da otra cosa. ¿Qué me da? A cada quien le dará algo distinto. Pero a partir de eso puedo construir. Y en una situación cotidiana es igual, ¿no? Cuando estamos, o estoy en una discusión con mi pareja, con mi hermano, con quien sea, ¿no? También los cuerpos hablan mucho ahí. Entonces, creo que me revolví un poco con todo, pero como que eran puntos que quería como, pues, compartir con ustedes, y me gustaría que antes de cerrar esta platiquita, hagamos una pequeña dinámica con algunos, igual no con todos porque no vamos a poder, para entender un poquito más a fondo esto del sí. Entonces, me gustaría trabajar con 5, por ejemplo, quienes quieran que levanten así su manita. Emma y yo. Emma, Pepe, Edgar, Jaime y Manuel, ¿levantaste la mano? Va, entonces, con ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es contar una historia entre los 5, yo los voy a ir guiando, ¿no? La idea es que la historia va a ser en tercera persona, vamos a tener un protagonista claro, vamos a decir Juancito, tal. Van a comenzar a platicar un poquito la historia, yo les voy a decir stop, cuando les diga stop voy a decir continúa Pepe, o quien sea que no haya pasado, ¿sale? El asunto, la única consigna es escuchar lo que dice el compañero o la compañera y sumar a partir de eso. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Venga, entonces, empieza Emma, porfa. ¿Listo? Ahora. No te escucho. No te escuchamos, Evo. Estamos hablando con una persona con discapacidad. Ahí ya. Estaba muy difícil esta improvisación, muy difícil. Muy bien, empecé muy bien la improvisación. Estas bocinas que acabo de comprar, carísimas, finísimas, pues resulta que sirvieron para nada porque llegó mi perra y me mordió la colita. Un segundito, Emma. Ten en cuenta que es en tercera persona, es decir, no eres tú, sino que hay un personaje concreto. Ok. Venga, continúa. Rosado de la Colina llegó a acompañarnos desde mi ventana en esta común unión maravillosa, y pues resulta que no podía sentarse porque efectivamente estaba rosado de aquella parte que les digo, y era su apellido, La Colina. Entonces, de repente se acercó Jimmy, sonrió y le dijo, yo tengo la pomada mágica que me acaba de regalar Pepe. Stop. Muy bien, continúa Manuel. Y entonces usó la pomada y al final
esa pomada no solo era para resarcir un poco el dolor de la rosada, sino aparte era un efecto que crecía. Entonces, aquello empezó a crecer enorme, como de esos payasitos que se ponen en los semáforos. Y entonces, pues ya no podía con la inflamación y estaba súper inflamado y toda la gente le empezaba a preguntar qué pasaba con eso, ¿no? Y era evidentemente ver que era demasiado el crecimiento que estaba teniendo, ¿no? Desproporcionado. Continúa, Edgar. Y se dan cuenta de que era contagioso y de repente ya todos los que estaban ahí tenían la colina bien colorada. Y entonces todos empezaron a querer comprar el famoso ungüento de Emma, pero Emma no lo podía producir. ¿Y entonces? Y entonces tuvieron que recurrir a el esposo de Emma para que la convenciera de que valía la pena el negocio. ¿Cómo se llama el esposo de Emma? Ponle tú el nombre. Emo. Muy bien. Jaime, continúa, por favor. Entonces llega Emo y empieza a hacer una investigación profunda de la pomada y empieza a encontrar cuáles son sus ingredientes y cuál fue la razón por la que todo el mundo quedó con la rosada. Pero empezó a investigar y visitando a Jimmy se dio cuenta que la pomada tenía un poco de mantequilla. Y la mantequilla era un ingrediente que podía generar en el cuerpo una irritación. Y esa irritación, dijo Emo, puede ser interesante crear una producción de pomadas a base de mantequilla y que la gente no sepa. Y podemos producir y producir. Pepe, final. Emo hizo una publicidad tal del producto que fue tan fantástico que todo el pueblo quería ponerse esa pomada. Era el pueblo de las nalgas grandes. De manera que todo el país y todo el mundo quería visitar ese pueblo debido a que además todos querían presumir los resultados de su pomada. Era un pueblo feliz por enseñar y por presumir este gran trasero hacia el mundo. Muy bien. Ok. Esta historia que contaron entre los 5, cualquiera de ustedes solo no lo hubiera imaginado. ¿Sí? Ni siquiera antes de empezar a contarla. Aquí fue súper claro cómo fueron tomando lo que dejaba la compañera o el compañero anterior y sumaban a eso. Y el siguiente lo mismo y el siguiente lo mismo. Fue una historia súper redonda en donde había una lógica, en donde la historia avanzó a partir de la aceptación y en donde trabajaron juntos, trabajaron en equipo para contar una pequeña historia. Es un ejercicio sencillo, pero que si se fijan, sería muy fácil que cualquiera, no sucedió en esta ocasión porque son genios, pero sería muy fácil que cualquiera pudiera haber dicho, y la verdad es que la pomada que se puso no le funcionó. Entonces, fue y compró otra, o lo que sea, ¿no? Sin embargo, no pasó, porque estaban todos con la consigna clara de, ok, voy a tomar lo que me deja mi compañera y con eso voy a trabajar y voy a sumar. Contamos entre todos una historia redonda a partir de escucharnos, no de tener ideas maravillosas, simplemente de escucharnos y sumar al material que nos regalaba el compañero anterior. Bueno, un poco esto quería como compartirles. Me comentaba Pepe que ahora la idea es como irnos a unos cuartitos a partir de una pregunta. Entonces, es correcto. A mí me gustaría como preguntarles o preguntarnos ¿qué tanta facilidad tenemos para aceptar las propuestas de la vida en general? No hablo de la vida como, ay, la vida me pone esto delante, que también, sino como en general, ¿no? Las propuestas que me puede hacer un amigo, un jefe, o la vida misma, ¿no? Como qué tanta facilidad tenemos para decir, venga, voy a probar eso. Muchas gracias, Romy. Vámonos entonces a grupos y regresamos en 10, 15 minutos. ¿Sí? Sí. Ahora nos vamos. Romy también se va a un grupo. Jimmy está sin micrófono, pero lo que quiso decir es que está armando los grupos y que de inmediato
No, sí. Como siempre, Jimmy nos deja en la mitad de la charla. Sí, todo yo, toda la culpa la tengo yo. Toda la culpa la tiene Jimmy. Usted es el que programa y nos saca, nos entra, nos saca, nada. Y eso que les aviso con 1 minuto de anticipación. Ajá. Eres amable. Ajá. Sí, contadito. Cuando sale el cronómetro es cuando más ganas de hablar le dan a uno. Exacto. Es verdad. ¿Regresamos todos? Sí, Creo que estamos sí. todos. Sí, Creo que sí. un par de opiniones que nos compartan y luego cierra Romy. ¿Les parece? Porque ya nada más quedan 5 minutos. Yo tengo eso, y que nos dejen 1 minutico que tenemos un tema adicional que vamos a conversar con todos. Entonces, pues mejor lo dejamos así, ¿no? ¿O qué? No. Dale, Rob. Bueno, yo nada más comentaría que me tocó trabajar con Ivette. Ay, ¿y dónde estás? Ahí Mi está. compañero. Ay, Ivette. José. Y José. Ay, perdón, José. José. Bueno, el comentario fue que nos dimos cuenta de que a veces aceptar las propuestas de otros tienen que ver, pues, más bien como con nosotros, como quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, si prejuiciamos, si no aceptamos las ideas, nos vamos a encerrar. En cambio, si somos capaces de aceptar y romper la barrera del no es mi idea, tal vez encontremos experiencias muy bonitas, muy interesantes. Eso fue, creo que en resumen, lo que estuvimos platicando. Nosotros también estuvimos, digamos que llegamos a varias conclusiones y encontramos que la improvisación la encontramos en muchas partes, o sea, inclusive hablamos hasta de cocina. A la hora de cocinar podría uno haber tener la improvisación y también empezamos como a tener varias, digamos que preguntas y una que nos surge, Romina, es ¿qué tanto, o sea, cuál sería ese límite que puede haber en la improvisación en la vida diaria que no vaya a caer uno en un mentiroso? O sea, que de pronto se apropie uno a una improvisación del día a día y termine uno con volverse, o con caer una mentira, o de pronto dejar la planeación de tu día a día o decisiones muy importantes, dejarlas a un lado por ir improvisando y improvisando. Entonces también nos quedamos como con una pregunta como, ¿será que la improvisación, todo también tiene su límite? Pues yo creo que la respuesta para eso tiene que ver con la escucha, que es otro de los puntos de la impro, ¿no? Con escucharse y decir, bueno, esta propuesta o esta situación o hasta dónde la puedo llevar, también tiene que ver con la necesidad personal, ¿no? De decir, claro, la propuesta es aceptar, ¿no? Pero hay un lugar en donde si me están diciendo, ven, vamos a arrojarnos por el balcón, y no, eso la verdad es que no, ¿no? Entonces, creo que el básico es escucharse también a uno y al equipo, si estamos con más gente, o al grupo con el que estemos, antes de ese decir que sí, porque, insisto, no se trata de decir que sí a lo loco, ¿no? El ejemplo este que ponía del asalto, ¿no? Sí. Sino como de, claro, todo tiene un límite. Si no, también es cierto, Jaime, si no caemos en esta de, sí, tengo que decir que sí, entonces soy un loro que repite el sí sin realmente evaluarlo, ¿no? Solo creo que un poco la invitación tiene que ver con tratar de cambiar un poquito ese chip del no. Y entonces poder poner el del sí de repente, ¿no? Y de a poco ir diciendo, a ver, me voy a dar este chance, me voy a dar este chance. Creo que podría ser una buena medida. Ok. Correcto. Romy, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sé que vas a hacer algo, ¿no? De impro, si alguien tiene curiosidad de cómo realmente sucede un espectáculo de improvisación. ¿Me dijiste que van a hacer improvisación también a distancia? Sí, estoy haciendo un espectáculo con gente de Colombia, no, de Colombia no, estoy mintiendo. Hay gente de Colombia en otro espectáculo, pero no en el que yo estoy. De Chile, de Perú, de España. Online, 2 domingos, este domingo que viene, pasado mañana y el otro. Luego les paso, no sé si por medio de Pepe o como sea, por si se les antoja. Hay un flyercito, si se les antoja ver algo, es a distancia. Tiene también sus cosas adaptadas a esta nueva normalidad, pero es impro 100%. Muy bien. Se llama Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Bueno, pues muchas gracias.
Jimmy, avisos parroquiales. Sí, Pepe, te toca a ti, tienes una invitación pendiente para mañana. Les queremos avisar que mañana tenemos una ventana diferente, una ventana, porque conseguimos que estuviera con nosotros un ejecutivo muy importante de una cementera mexicana y no alcanza a estar en los horarios que tenemos en la ventana. Pero logramos que estuviera este sábado a las 9 de la mañana y creo que va a ser muy interesante porque la ventana de mañana se va a tratar de qué mirada tiene un ejecutivo de los consultores, de los coaches y de los facilitadores. Órale, qué interesante. Y vamos a poder platicar y vamos a poder preguntarle lo que queramos. Además, será una ventana que dure más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Igual va a haber momentos para compartir, etcétera, etcétera. Pero sobre todo vamos a poderle preguntar pues, cómo me ve un ejecutivo o qué estaría esperando un ejecutivo cuando llegamos cualquiera de nosotros, consultores o coaches, a ofrecerle nuestros servicios. Entonces, inviten a gente para la ventana de mañana. Al rato estará pasaremos la invitación. Esperemos que por ser sábado veamos caras que hace mucho que no vemos también. Es a las 9 de la mañana. En sábado un esfuerzo vale la pena. Va a valer muchísimo la pena. Entonces, Vale la pena, no, la madrugada, el esfuerzo. No tomen mucho hoy, mucho. No. Tomen poquito. Ok. Y muchas gracias. Haremos caso, tomaremos poquito, pero tomaremos. Tampoco. Muy bien. Pues que tengan muy bonita viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Muchas gracias. Que tengan muy bonito viernes. Muchas gracias, Romy. Romina, Gracias por todo. Romy, por Gracias, supuesto, muchas Romina. gracias. Romy también estás Romy. invitada, por supuesto, para mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Romy. Gracias, Gracias. feliz año, que la pasen bien. Feliz año. Feliz Muy bien, año. hasta luego. Feliz año. Feliz año. Feliz Navidad. Adiós.